Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Vázquez de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de comenzar mi plática, me gustaría mucho agradecer a los participantes de la 13ª Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad por contribuir con nuestro evento a pesar de la situación que tenemos ahorita con el coronavirus. Lo que les voy a presentar a continuación es algo que trabajé el año pasado y parte del antepasado sobre una caminata aleatoria muy particular, muy curiosa y que tiene resultados más o menos interesantes. La plática la dividí en tres partes. La primera de ellas tiene algo que ver con algo que se llama el teorema central del límite casi seguramente. La parte de casi seguramente quizás suene no tan famoso o tan famosa como el teorema central del límite que solemos ver en los cursos de estadística y de probabilidad, pero bueno, lo vamos a abordar en su momento. Y la segunda y tercera parte tienen que ver propiamente con esa caminata aleatoria curiosa que les menciono, en los casos tanto escalar como multidimensional. El teorema central del límite casi seguro es relativamente nuevo, surgió en varias versiones por ahí de los años 80, principios de 90, y a grosso modo lo que dice está escrito aquí abajito. Sí, lo que hay que resaltar en esta parte, no voy a recitar el teorema, lo que hay que resaltar en esta parte es lo siguiente, que si tú consideras algún punto del espacio muestral, digamos esta W, entonces, si tú defines a C sub K, como lo ponemos allá abajo, como la suma de las primeras K variables aleatorias a las que hace mención la parte preliminar del teorema, así, y tú consideras la evaluación de esta variable aleatoria en el puntito del espacio central que tú escogiste, entonces, entre otras cosas, esto es un número. Así, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que dice a grosso modo el teorema central del límite casi seguramente en su versión más simple? Bueno, lo que dice es que si para cada punto del espacio central tú te fijas en esta medida degenerada, si quieres verla así, bueno, resulta que para casi todos los puntos del espacio central, esta medida de probabilidad que tú tienes acá, pues converge débilmente a la medida gaussiana con probabilidad 1. Es decir, que el conjunto de puntos del espacio muestral para los cuales se da la convergencia débil que está escrita acá abajo es tan grande que tiene probabilidad 1. Y esa es la versión pues, más simple de este teorema. Sí, hay otras un poco más elaboradas, pero esta es como que la más simple de todas. Ahora, se ve técnico el teorema, sí estoy completamente de acuerdo, pero también es en cierto sentido elegante y bonito y ha resultado útil en aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones, pero bueno, acá rescaté quizás las que si uno se mete a Google podrá encontrar más rápido, que son en aproximación estocástica, en estadística y un poquito de control adaptado. Ahora, existe una versión propia para martingalas, o lo que llaman la transformación de martingala. En este caso vamos a considerar que tenemos una filtración fija, Fn que puse ahí, y que tenemos simultáneamente dos sucesiones de variables aleatorias. La sucesión de variables aleatorias que está representada con epsilon, vamos a pedir que tengan esperanza condicional 0 y que tengan varianza condicional constante, independiente del instante en donde estemos. Y vamos a pedir además que la sucesión fica sea adaptada a la filtración que estamos dando. ¿Vale? Entonces, en ese caso no es muy difícil demostrar que la sucesión dada de esta forma es una martingala con respecto a la filtración Fn. Y definimos por ahí un par de cosillas, que lo bueno del video es que no hay que memorizarlas, uno puede ir y venir las veces que quiera o bien abrir el archivo en extenso. Entonces no hay necesidad de memorizar. Solo hay que tener en cuenta que estamos pensando en la transformación de martingalas que tenemos acá. Ahora, en ese caso tenemos esta versión del teorema central casi seguramente.
Sí, la idea es básicamente la misma, solo que acá en lugar de utilizar medidas concentradas o degeneradas, utilicé funciones indicadoras, pero hay una dualidad y puede uno ir de una a la otra sin problemas. Sí, entonces lo que hice acá es básicamente lo mismo, que el conjunto de puntos del espacio muestral para los cuales se da esta convergencia es tan grande que tiene probabilidad 1. Sí, uno puede observar que para cada punto del espacio muestral tenemos, no encuentro el de dibujar acá, tenemos que esto de acá, para cada x y para cada punto del espacio muestral, pues es un número. Entonces tenemos esa versión del teorema central del límite casi seguramente para Martín-Galas, también relativamente nuevo, del año 96. Y un poquito más reciente, en el 2004, se probó un, una convergencia un tanto, pues curiosa. A mí no veo muy claro cómo intuitivamente se le ocurriría esto a alguien, pero bueno, ya viendo la prueba, bueno, se ve que todo está bien y que tiene sentido. ¿Qué es lo que dice esta convergencia? Bueno, hay una hipótesis adicional que está escrita acá, no la voy a recitar, no tiene ningún caso. Lo que dice es que también bajo una hipótesis adicional de lo que se llama el coeficiente de explosión, pues tenemos la convergencia que está indicada en el límite de acá. Lo curioso y bonito de esta convergencia es que lo que tenemos acá son los momentos de orden par de la distribución normal. Entonces, no es cualquier convergencia, sino que otra vez la distribución normal pues sale a relucir, perdón, esta vez a través de sus momentos. Ahora, tenemos también versiones multidimensionales en el caso de transformaciones de martingales. Sí, acá es un poco más técnico, pero las ideas son básicamente las mismas. Aquí lo que tenemos entre corchetes se refiere al proceso creciente de la martingala. Sí, entonces, bueno, tenemos ahí una hipótesis sobre la convergencia en algún sentido del proceso creciente. Y bueno, y tenemos este que es la versión propia del teorema central del límite casi seguramente para la transformación de martingale vectorial. Sí, aquí es como siempre, esta flechita nos indica la convergencia débil. Si se fijan, tenemos acá también casi seguramente en el mismo entendido que ya más o menos platicamos. Sí, repito que para cada punto del espacio muestral, lo que tenemos acá es una medida. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el teorema central del límite casi seguro en esta versión es pues, lo mismo que en las otras versiones, que el conjunto de puntos del espacio muestral para los cuales se da esta convergencia débil es tan grande que tiene probabilidad 1. Y también es más o menos reciente el resultado, por ahí del 1998. Ahora, tratando de abordar la caminata aleatoria del elefante, hasta cierto punto esta caminata aleatoria es un tanto extraña o al menos diferente con respecto a lo que solemos estudiar en los cursos de procesos estocásticos. Para empezar, la caminata aleatoria que vamos a introducir ahorita, pues no es markoviana y recuerda todo su pasado. Es relativamente nueva, la propusieron en el 2004 las personas que están nombradas ahí. Y el nombre de caminata altura del elefante, bueno, viene de un dicho popular que a grosso modo dice que los elefantes siempre recuerdan. Ahora, la forma en que se construye la caminata es más o menos así. Al inicio de todo comienzas en cero. Estamos pensando en la caminata aleatoria en los números reales. Bueno, en este caso en los enteros. Entonces comienzas en cero. En la siguiente etapa, que sería la etapa n igual a 1, el elefante va a moverse a la derecha o a la izquierda con cierta probabilidad, digamos Q. Y en los instantes sucesivos, digamos el instante enésimo, lo que hace el elefante es como primer paso elegir algún punto del pasado. En este caso le puse K. Y lo siguiente es que el elefante va a repetir el movimiento que hizo en ese instante con cierta probabilidad, en este caso se llama P. Y con la probabilidad complementaria va a ser lo contrario. Y siempre se está moviendo, bueno, una unidad. ¿Sí? Si el movimiento inicial fue de una unidad, pues los movimientos sucesivos también van a ser una unidad con la regla que impusimos hace un momento.
Y bueno, un símbolo que sí vamos a estar utilizando es Sn para representar a la posición del elefante después de n movimientos. Y bueno, yo uno puede hacer algunas simulaciones sobre esta caminata aleatoria. Y uno observa que aquí puse una suerte de restricción sobre el parámetro de memoria, el parámetro que te indica con qué probabilidad va a repetir el movimiento del instante que escogió. Y bueno, y vemos ahí pues cierto comportamiento de la caminata aleatoria. Ahí hay algunas trayectorias, no alcanzo a ver cuántas, son como 5. Pero lo que observamos es que si uno cambia el parámetro, ahora escogiéndolo como 3/4, es decir, que el elefante tenga una memoria más fuerte, pues regresándonos un poquito, observamos que empieza a dispararse un poquito. Aquí vean la escala, acá estamos hablando que mi dibujito pues anda alrededor de 300 por acá y de menos 400 por acá. Pero cuando hacemos el cambio a P, a que la memoria sea un poquito más fuerte, es decir, que pese a 3/4, bueno, observamos que la escala se mueve. Andamos ya aquí por los 1000. Y todavía peor, si agarramos valores grandes, como por ejemplo el que tomé ahí, 0.9, la cosa se dispara y se dispara fuerte. Entonces, los que han trabajado sobre esta caminata aleatoria, pues nos dicen que hay que considerar esos 3 casos. El primero de ellos se le suele llamar el caso difusivo, el segundo el caso crítico y el tercero el caso superdifusivo. Ahora, ¿cuál es el truco? Bueno, el truco es construir una martingala a partir de la posición del elefante. Recuerden que Sn es la posición del elefante después de n movimientos. Entonces, el truco es pues definir una martingala. Se puede probar, no lo vamos a hacer, que la sucesión de variables aleatorias que estamos definiendo de esta forma es una martingala, en donde an, bueno, está dado como está escrito acá. Esa gamma significa la función gamma de Euler. Así que los AN que hago referencia acá arriba son números. Entonces, ese es el truco. Definir una martingala a partir de la caminata aleatoria del elefante y explotar toda la maquinaria de martingalas que tenemos. Ahora, ¿qué tipo de resultados ya se han probado? Bueno, se han probado muchísimos resultados. Yo voy a hacer nada más referencia a unos cuantos que me parecen pues bonitos, elegantes en cierto sentido, que tiene que ver con la convergencia casi seguramente de la posición de la caminata aleatoria entre algunas constantes, a veces n, a veces diferente de n. Leyes cuadráticas fuertes relacionadas con la convergencia a los momentos de orden par de la distribución normal, leyes del logaritmo iterado y teoremas de límite central. Hay muchos autores que han trabajado sobre esto, pero hay dos que me gustaría rescatar. Uno de ellos es Christian Coletti, que trabaja en Brasil, y Bernard Bercou, que trabaja en Francia. Los dos han trabajado mucho sobre este tipo de temas. Ahora, ¿qué es lo que logramos hacer? Bueno, nos aprovechamos de mucho de lo que Bernard Bercou hizo y Christian Coletti también, en cuanto a técnicas y en cuanto a resultados preliminares, para obtener pues lo que estoy poniendo acá. ¿Sí? Como primer resultado, tenemos que en el caso difusivo, pues tenemos esta convergencia que nos hace recordar un poco la convergencia a los momentos de orden par de la distribución normal. Entonces, estamos en el caso difusivo y tenemos esta convergencia. Ahora, tenemos también un teorema central del límite casi seguramente, ¿sí? Relacionado con la caminata aleatoria del elefante. ¿Sí? Recuerden que esa es la caminata aleatoria del elefante. ¿Sí? Entonces tenemos pues un teorema pues de ese estilo. ¿Sí? Es la misma cosa que para cada punto del espacio muestral podemos, y para cada n, podemos formar esta medida de acá. Y lo que nos dice el teorema que está presentado acá es que el conjunto para el cual esta sucesión de medidas converge es tan grande que tiene probabilidad 1. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, en el caso crítico tenemos lo propio, tenemos una convergencia que también nos hace recordar la convergencia que les presenté que se demostró en 2004 hacia los momentos de orden par de la distribución normal. Y lo que cabe resaltar acá es esta tasa de convergencia pues tan exótica, doble logaritmo, nos hace pensar que es algo que ocurre de manera súper lenta. Y en efecto, es muy, muy lento.
Y tenemos también el correspondiente teorema central del límite casi seguro con las mismas ideas. En este caso observamos también que tenemos por acá algo que se va infinito, bueno, pero se va infinito como tortuga. Ahora, podemos hacer crecer un poquito las cosas y explorar el caso multidimensional. Las ideas son muy parecidas. Ahora vamos a pensar que en lugar de estar en R, estamos en RD mayúscula. ¿Sí? Y las cosas son muy parecidas. Al principio estás en el origen. En la primera etapa, bueno, el elefante tiene 2D direcciones. Piensen, por ejemplo, cuando D vale 2, tendrías 4 direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Sí? Y la idea es que se mueve también una unidad en alguna de esas 4 direcciones, con la misma probabilidad, como indica ahí, 1 entre 2 por D. Ahora, ¿qué pasa en los instantes sucesivos? La idea es muy parecida. Si estás en el instante n, pues escoges algún instante del pasado. Y ya que sabes qué instante del pasado, el elefante va a repetir el movimiento que hizo en ese instante con probabilidad P. Y bueno, y aquí es donde cambia un poquito, porque acá tiene más opciones. Es decir, si el elefante no repite el movimiento, tiene 2 por D menos 1 direcciones para donde moverse. Bueno, y lo que asumimos es que la probabilidad de moverse en cada una de esas direcciones es la misma. Entonces, el elefante repite el movimiento que hizo en el instante K con la probabilidad P, y pues la probabilidad de moverse en cualquiera de las otras direcciones es lo que está puesto aquí abajito, 1 menos P entre 2D menos 1. Y utilizamos la misma simbología, también Sn pues nos va a representar a la posición del elefante después de n movimientos. Y el truco, bueno, pues es básicamente lo mismo. Podemos construir una martingala basándonos en la posición del elefante. En este caso tenemos también que los coeficientes que acompañan aquí a la posición Sn, bueno, están en función, ahora sí que en función de la función gamma de Euler. Sí, ya con algunos cambios. Sí, definimos cosas un tanto diferentes. Aunque si hacemos D igual a 1, obtenemos básicamente lo que teníamos en la caminata, pues llamémosle original, la que es en R. Ahora, ¿qué cosas han obtenido? Bueno, Bernard Bercou y uno de sus estudiantes obtuvieron también estos resultados. Sí, son básicamente los mismos que el caso unidimensional, pero ellos los obtuvieron para el caso multidimensional. Y es uno de los pocos estudios que existen sobre la caminata aleatoria del elefante en el caso multidimensional. Ahora, ¿qué fue lo que logramos obtener? Bueno, cosas muy parecidas a las que obtuvimos en el caso unidimensional. Esto vendría a ser algo así como el análogo de la convergencia que obtuvimos en el caso difusivo. Ahora, ya el punto crítico ya no es 3/4, es decir, ya 3/4 no es el que de alguna forma define el régimen difusivo, superdifusivo, crítico. Es algo distinto que depende de la dimensión en la que estemos trabajando. Sí, pero lo que obtenemos es un resultado muy parecido al que obtuvimos en R. E incluso el correspondiente teorema central del límite casi seguro que obtenemos en este caso es también muy parecido al que obtuvimos en el caso difusivo en el caso escalar. Sí, es muy parecido. Solo que ahora piensen que estamos midiendo, o al menos acá, estamos midiendo conjuntos de RD. Un segundo. Y para el caso crítico, bueno, tenemos lo propio. Fíjense que las tasas de convergencia son las mismas que obtuvimos en el caso escalar. Y bueno, y también tenemos en el caso crítico este teorema central del límite casi seguramente. Y lo mismo, uno podría sentirse un poco incómodo por tantos logaritmos, pero no pasa nada. Así es como son las cosas. Entonces, bueno, pues básicamente son 4 resultaditos los que obtuvimos el año pasado. 2 teoremas centrales del límite y 2 suertes de convergencia hacia los momentos de orden par de ciertas distribuciones normales. Y ahora, otra cosa que me gustaría rescatar de todo esto es que, al menos hasta hace unos meses, la mayoría de journals
que están publicando trabajos sobre la caminata aleatoria del elefante son de física. Por ejemplo, acá hay una de física, de física, de física. Ese es uno de los trabajos en los cuales está basado en gran parte el trabajo que hice. Este también es uno muy importante, también la parte multidimensional de lo que logré hacer. Está basada fuertemente en esa segunda referencia. No borré ese. Sí, tenemos aquí otra revista de física. Revista de física. Sí, entonces, parece ser que este tipo de temas de caminatas aleatorias con memoria se está trabajando fuerte en física. ¿Sí? Podemos seguirle si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, pues parece que hay un campo fértil ahí que valdría la pena explotar. Bueno, ese es el que logré publicar. Y otra cosa que también, además de darnos cuenta que son journals de física, es ver los años. Por ejemplo, esto que presenté se publicó en 2019, pero también vale la pena ver los años de las publicaciones en las que me basé. ¿Sí? Este de hasta abajo es el artículo en donde se propuso originalmente la caminata aleatoria del elefante. ¿Sí? Y no está muy lejano del presente. Entonces, pues parece ser que está fresco esto, hay mucho que hacer. Es cosa que uno se meta a Artsy o a ResearchGate o al propio Google para darse cuenta que prácticamente cada 15 días hay algún artículo nuevo sobre la caminata aleatoria del elefante. Entonces, pues parece ser que hay una parcela muy fértil en esto y valdría mucho la pena pues que si alguien tiene inquietud sobre las martingalas o las caminatas aleatorias, pues que le entre. Hay mucho que hacer y hay mucho que se puede leer de cosas que ya están hechas. Ok, entonces reitero mi agradecimiento a todos los participantes en el evento y pues si tienen alguna pregunta, pues pueden ponerla aquí en el espacio de comentarios del video o si no, me pueden escribir a mi correo. ¿Vale? Cuídense. Gracias.